Pues buenas tardes a todos y es un gusto veros, aunque sea a medias. Veros los ojos, veros que estáis y bueno, seguir disfrutando del privilegio de lo que supone no solo reunirnos, que ya creo que nos estamos un poquito aclimatando a eso de seguir haciéndolo, nos parecía muy raro las primeras semanas, me daba mucha alegría escuchar ya a la gente cantando, que eso al principio era complicado y creo que nos vamos mutuamente como comunidad también invitando a ser más activos en la participación de esto, que es una celebración, pero debo decir que las primeras semanas no lo parecía, y sobre todo los que estamos a este lado y vemos desde aquí. Pues no sé cómo lo ha vivido Joel, pero a mí reconozco que al principio me costaba y os doy las gracias también porque creo que en ese motivarnos mutuamente, del que Joel también hablaba la semana pasada, en ese exhortarnos mutuamente a ser comunidad, estamos creciendo, estamos aprendiendo a ser iglesia reunida de nuevo en medio de una nueva normalidad, que no es que nos súper encante, ¿verdad? Nos gustaba mucho la anterior. Ya sabemos que esa no vuelve, estamos aclimatándonos a otra, pero el Señor nos está trayendo cosas nuevas. Así que poder estar con vosotros esta tarde, poder abrir la Biblia juntos, de verdad es algo que valoro, que agradezco y agradezco también el que vosotros ahora participéis, aunque sea de una manera diferente que como yo lo voy a hacer en esto que llamamos conversación, porque ahora iniciamos ese recorrido semanal en el que empezamos a pensar, reflexionar, hablar con el Señor también en nuestro corazón acerca de lo que vamos a estar escuchando esta tarde y de lo que vamos a seguir desarrollando en esa serie en la que habéis visto que estamos, que se llama Mejor. Quizá algunos aquí no me conocéis, soy Lidia Martín, formo parte del equipo de enseñanza aquí en Icono y hoy estamos en la cuarta semana en la que estamos reflexionando acerca de la carta a los hebreos, una carta difícil por una parte, a nivel teológico muy intensa, muy densa, por eso yo hoy de nuevo voy a volver a invitaros a examinarla desde una versión, una traducción un poquito diferente, que quizá está más actualizada a nuestro lenguaje de hoy, la nueva versión internacional peninsular que he venido usando las últimas veces que he podido tener la conversación. Y esa carta de Hebreos es una carta apasionante porque, como veremos después, tiene dos objetivos muy importantes. El primero es contarnos que Jesús es mejor que cualquier otra cosa. Pero además hoy particularmente vamos a estar hablando también de que perderse lo mejor es lo peor. Ese reto de prestar atención al que nos ha estado invitando Joel en estas semanas anteriores es el reto de la carta a los hebreos y es lo que vamos a estar reflexionando hoy desde una palabra que yo creo que es especialmente mágica a nuestros oídos en estos días, en estos tiempos que vivimos, que es la que vais a ver a continuación en la pantalla, y es la palabra descanso. ¿Quién no necesita descanso con la que está cayendo, verdad? Justo este fin de semana se cumple prácticamente un año de lo que fue el boom brutal de cómo lo vivimos aquí en España. Recordáis que el año pasado, 8 de marzo, caía domingo, hoy estamos a 7, estaba la famosa marcha por el Día de la Mujer y bueno, pues todo lo convulso que se ha movido alrededor de todo eso, todo lo que hemos vivido a lo largo de este año. Y hablar hoy de descanso, a ver, no es que lo hemos programado pensando en la fecha, pero yo pensaba hoy, ¿no?, en la coincidencia, que no casualidad, de que estemos hablando hoy de estas cosas. ¿Quién no necesita descanso? Y este asunto del descanso es un tema peliagudo en nuestra vida, porque además aquí en este lado del mundo vivimos cada vez más estresados, con más velocidad, más angustiados muchas veces por las cosas
que no tenemos y por las que tenemos, que son las que nos esclavizan principalmente, porque claro, ya no está solo desear lo que uno no tiene, sino mantener lo que sí que tiene, y entonces nos volvemos todos locos y así estamos, ¿no? Todo lo que está significando la pandemia, el agotamiento de tener que estar en un momento en el que estamos generando constantemente soluciones para reinventarnos en medio de todo esto que está sucediendo. Pero ese tema del reposo, del descanso, es un tema también fundamental, central, medular en la Biblia. Y así le llama precisamente la Biblia reposo. Y se empieza hablando de ello ya incluso directamente desde el Génesis. No hace tanto hacíamos una serie de conversaciones en la que estábamos hablando de los orígenes del mundo, de la fe, de la religión. Y ya en el Edén empiezan a pasar cosas. Dios crea el mundo y empieza a aparecer esa proporción de un tiempo de acción, un tiempo de creación, esos 6 días de los que nos habla el Génesis, y luego un tiempo de descanso en el que Dios reposa de sus obras. Y de eso se habla justamente en el capítulo 3 de Hebreos, que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar abordando hoy. Este tema del reposo significa que parte de la esencia de Dios en nosotros nos invita también, nos hace necesario el buscarlo. Estamos diseñados de una manera por la cual necesitamos descansar, necesitamos reposar. Y si os dais cuenta, la gente, por acción o por omisión, hoy no paramos de buscar reposo. Lo que pasa es que lo buscamos en sitios muy diferentes, de maneras muy diversas, y muchas de ellas tremendamente equivocadas. De forma que el pasaje que vamos a estar viendo hoy en capítulo 4 de Hebreos nos va a estar hablando de dónde podemos encontrar ese verdadero reposo. Nos va a mostrar de nuevo un cuadro que podemos contemplar, sin duda, y vamos a seguir insistiendo mucho en esa idea que estaba desarrollando Joel en semanas anteriores, de pararnos, detenernos, a mirar a Jesús, contemplar su obra. Pero quizá en el capítulo que vamos a estar abordando hoy, un poco más que en los anteriores, se nos va a desafiar, se nos va a retar, casi sin darnos cuenta, a no solo contemplar, sino a reflexionar sobre cuál es nuestra respuesta ante esa contemplación. Porque no podemos contemplar a Jesús y quedarnos impasibles. Jesús te desafía, o lo amas o lo odias, pero no hay un término medio prácticamente, no te puede dejar indiferente, porque como veremos después, esto no solamente va de nosotros, va de su obra, va de lo que Él movió y removió para venir, hacerse carne, hacerse menor que los ángeles, siendo mayor que ellos, y reconciliarnos con Él. Y fijaros cómo empieza ese capítulo 4 que dice, y lo leo en la versión que os comentaba antes: cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de vosotros parezca quedarse atrás. O sea, que nos podemos quedar atrás. Puedes quedarte contemplando y que aquello no te lleve a ninguna parte, porque la vida prosigue y tú puedes estar buscando tu reposo en otros lugares, pero no estar encontrándolo en aquello que se te acaba de presentar delante y que se muestra a ti como un reposo definitivo, verdadero. Fíjate que al final el tema de buscar reposo tiene todo que ver con la fe y, como todos somos seres humanos en busca de descanso, da igual si eres seguidor de Jesús o no lo eres, tú buscas tu reposo y tu descanso en diferentes lugares.
y no lo buscas en ningún lugar en donde no creas que lo puedes encontrar. Así que al final estamos creyendo que allí o allí o allí vamos a encontrar el reposo que estamos buscando. Es una cuestión de fe. Uno no se sienta en una silla si no cree que le va a sostener. Es el típico ejemplo que se pone cuando se habla de la fe y lo intentamos exponer incluso quitando a Dios de la ecuación, porque la fe tiene que ver con muchas otras cosas que no son solamente el sentido religioso. La gente busca su reposo en una determinada ideología porque cree que allí lo va a encontrar. La gente busca reposo en la sexualidad, en el hedonismo, en dar gusto al cuerpo con todo lo que el cuerpo le apetezca, porque piensa que allí va a encontrar reposo. Intentamos buscar reposo en nuestras relaciones de pareja, de amistad, en nuestras familias. Intentamos encontrarlo en nuestras casas. Nos encantaría tener un trabajo que nos diera además reposo. Y buscamos constantemente, estamos en esa carrera sistemática una y otra vez. Y fíjate, insisto, que esto va de lo que crees. Donde crees que vas a encontrar reposo, allí vas. Y allí depositas tu confianza y allí te encuentras reposo, o por el contrario, no te lo encuentras. Creer, entonces, buscar, como decía Pame en la story que acabamos de ver, alguien que tenía el recorrido de haber recibido a lo largo de sus 14 primeros años de vida una orientación acerca de dónde buscar, de dónde encontrar reposo, y que sin embargo no terminaba de encontrar ese reposo y sigue buscando a un Dios que se deja encontrar, lo decimos muchas veces. Confía finalmente en que allí va a encontrar reposo, no solo porque alguien venga y te lo diga, que al final escuchamos voces constantemente que nos dicen busca aquí, busca aquí, busca aquí, hazlo de esta manera, procura esto. La gran pregunta es, ¿estamos encontrando reposo en los lugares donde lo estamos buscando? Y fijaros que, como os decía antes, este asunto viene de muy, muy atrás, no solamente porque en este capítulo 4 de Hebreos se nos menciona también la creación y cómo Dios descansa de sus obras al séptimo día, sino porque en el Edén fue donde perdimos nuestro reposo. Se nos había regalado un espacio brutal para vivir, un lugar en el que la conexión con Dios era íntima, estrecha. Dios paseaba con ellos por el jardín, estaba allí, su presencia lo inundaba todo. El trabajo no era lo que vivimos hoy acerca del trabajo, las relaciones de pareja no era lo que vivimos hoy a nivel de relación de pareja, las expectativas de lo que aquello suponía no tienen nada que ver con el sudor y dolor, enfrentamiento sistemático al sufrimiento, a la muerte que vivimos en un mundo caído. Y es desde entonces que hemos perdido nuestro reposo y no hemos vuelto a recuperarlo. Y a lo largo de toda la historia bíblica y a lo largo de toda nuestra humanidad, si nos damos cuenta, no hemos parado de buscar, pero eso sí, sin encontrar, desgraciadamente, tantas veces el reposo que estábamos necesitando. Se le ofrece tiempo después a Abraham y a sus hijos un reposo distinto, una tierra para ellos, para poder asentarse, para poder crecer como nación. Y ya sabemos lo que sucede con el pueblo, ¿no? Que hacen las cosas de maneras muy distintas a la manera en la que Dios les había pedido que usaran aquel reposo, aquella promesa de reposo. Vemos a un Israel esclavo en Egipto durante más de 400 años, como nos recordaba Joel la semana pasada, viendo en vivo y en directo los más grandes milagros de la liberación de ellos como nación. Estaban en Egipto, son liberados, salen atravesando un mar en seco, viendo cómo los carros de Faraón quedan allí bajo las aguas, viendo cómo sale agua de la roca, viendo cómo el maná, el alimento, literalmente caía del cielo para ellos de manera fiel, sistemática. En ese recorrido en el desierto, una nube constante de la presencia de Dios guiándoles, una columna de fuego cada noche. Y sin embargo, vagando durante 40 años, porque en el fondo seguían buscando su reposo en otro lugar distinto. 40 años sin descanso, simplemente porque en vez de creer la voz que les decía el descanso está aquí
ellos preferían seguir mirando a otro lugar. Y fijaros que nosotros no somos nada distintos que ellos en ese sentido. Seguimos haciendo exactamente las mismas cosas. Seguimos siendo, yo diría que tremendamente autosuficientes, quizá pagados de nosotros mismos. Nosotros solos podemos. Eso, por cierto, es la típica frase que dice un niño de 5 años. No, yo puedo, y tú ves al padre viendo cómo el niño se estrella, el padre lo ve y sabe que se va a estrellar, pero el niño sigue pensando que solo puede. Y a veces me imagino a Dios un poco viéndonos de esa manera, ¿no? Nosotros seguimos empeñados en buscar nuestro reposo de esas otras maneras. Así que, si nos damos cuenta, fijaros en la pantalla, esta promesa de reposo es una promesa antigua. Voy a pedir a Dani, porfa, que me pueda pasar la diapositiva. Es una promesa antigua, viene de muy atrás, y se nos menciona en este capítulo que estamos precisamente, pues el momento de la creación, se nos menciona ese momento de salida del pueblo y de cómo abordaron el desierto y de todo lo que sucedió en ese desierto y de cómo el reposo no llegó ni siquiera cuando Josué les ayuda a llegar finalmente a la tierra prometida. Y Hebreos, la carta a los Hebreos, está dirigida, fijaros, a un grupo de personas que en ese momento también estaban queriendo encontrar su reposo en otro lugar. Y precisamente por esa razón es que uno de los objetivos de Hebreos es precisamente este: hacerles saber a los que iban a recibir esa misiva que creer en Cristo ciertamente es difícil, veremos por qué, pero es sin duda lo mejor. Pensad por un momento en la época que se estaba viviendo en el momento que se escribe esta carta. Esta carta se está dirigiendo, si recordáis, no sabemos quién la escribió, pero sabemos a quién va dirigida, a la comunidad cristiana que provenía de los judíos y que en ese momento, por cierto, lo estaban pasando francamente mal. También estaban buscando reposo, entre otras cosas porque estaban siendo perseguidos. Y no solamente estaban siendo perseguidos, por cierto, pues por Roma, que en aquella época ya empezaba a perseguir efectivamente a los cristianos, sino por los propios judíos que no podían entender que alguien abandonara el judaísmo por ir detrás de un Jesús. Y fijaros que si estuviéramos en esa dinámica, en sabernos perseguidos por todas partes, creo que sería muy tentador decir, oye, si en el fondo tampoco nos diferenciamos tanto, ¿por qué no volver al judaísmo? ¿No estaríamos más tranquilos? Al fin y al cabo, los judíos tenían también sus propios convenios con Roma y podía estarse bastante más tranquilo como judío que como cristiano en aquella Roma. Jerusalén era un lugar convulso en ese momento, donde los cristianos eran perseguidos hasta la muerte. Y digo, sería terriblemente tentador buscar el descanso, buscar el reposo en volver atrás, no solamente, que también, quizá por aburrimiento de lo mismo o por falta de sensibilidad espiritual, como veíamos la semana pasada, sino porque realmente necesitamos parar. Y a veces es el mundo alrededor, lo que está sucediendo, nuestras circunstancias, las que no nos permiten parar. Si pudiéramos hacer un off en la pandemia, ¿verdad? Todos querríamos hacer un off, pero no nos podemos bajar del mundo. Y en ese momento, esa carta lo que hace es plantearles, oye, mirad hacia atrás, mirad cómo se vivió esto. Pensad que esto, como se decía en el capítulo 1, fue un mensaje que se entregó a los patriarcas, a través de ángeles incluso, a los profetas, pero la última palabra de Dios, la última expresión, y no última por peor, sino la más gloriosa, su última palabra acerca de esto es Cristo. Y Cristo es muchísimo mejor. Y ahora Él lo va a presentar como reposo. Así que, sin duda, es difícil seguir a Jesús, porque además quienes seguimos a Jesús sabemos que somos doblemente perseguidos también en el día de hoy.
por pensar diferente, opinar distinto. A veces muchos de nosotros sentimos que tenemos una mordaza y no es la mascarilla, que se nos impone sistemáticamente porque no suena bien lo que decimos. Y se nos tilda de gente que odia y otras muchas cosas, simplemente porque sigue siendo difícil seguir a Jesús y hacer la diferencia. Pero con todo y la dificultad que eso representa, lo que el autor de la carta a los hebreos les dice a aquellas personas es: no os merece la pena que os volváis atrás, porque os estáis perdiendo la mejor propuesta que Dios os va a hacer jamás. Después de esta, no hay más. Es la última, palabra última y definitiva de Dios acerca del reposo. Por eso al final esto no es solamente buscar reposo donde creemos que lo vamos a hallar y confiar en Jesús, que eso relativamente puede ser fácil, es el comienzo. Lo difícil en todo esto es perseverar, y ese es otro de los objetivos de la carta a los hebreos. Continuad, no lo dejéis, no volváis atrás, porque complementar a Jesús con algo significa perder a Jesús. En el momento que tú quieres añadir algo a Jesús, no estás entendiendo que Jesús es lo mejor. Y perderte lo mejor es simplemente la peor opción. Así que esa promesa antigua que veíamos en el Edén, que continúa con los patriarcas, que los profetas una y otra vez recordaron a un pueblo que seguía buscando su reposo en otros lugares y que tampoco se consiguió llegando a la tierra prometida, y que incluso cuando llega Jesús, el Mesías prometido, una y otra vez vuelven a rechazar. Fijaros, esto nos muestra algo súper interesante que también nos expone el capítulo 4 de Hebreos. Y es que esa promesa antigua no solo es antigua, sino que también es una promesa persistente. Hemos cantado varias canciones hoy en las que se decía: tu amor no se rinde. Y el Señor nos busca una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero insisto, su última palabra es Cristo. Y precisamente por eso, cuando nos vamos aquí al texto, nos encontramos con lo siguiente. Dice: por esta misma razón, porque no llegaron a ese reposo por causa de su desobediencia, en el versículo 7 dice: Dios volvió a fijar un día, que es hoy, y lo pone entre comillas en mi versión, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si oís hoy, vuelve a repetir la palabra hoy, su voz, no endurezcáis el corazón. En la época de David, de una manera muy directa, se vuelve a hacer ese llamamiento en ese hoy, y ese hoy de entonces es nuestro hoy ahora, y se nos vuelve a repetir, y fijaos, creo que son como 5 veces que se repite esa idea de: si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón, si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón, porque nos está hablando directamente a nosotros y nos dice seguidamente: hay un reposo especial todavía que queda para el pueblo de Dios. Sabemos que el pueblo de Dios no era solamente el pueblo de Israel, sabemos que ese mensaje pretendía alcanzar finalmente a todos, en los cuales estamos incluidos nosotros hoy. Nos dice este mismo texto que es creyendo que llegamos a formar parte de esa familia de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros, como aquel pueblo de Israel, somos de difícil oído? Nos cuesta reconocer que es en Dios y no en otro lugar donde encontramos el reposo, y seguimos una y otra vez buscando en otros lugares, como invalidando, endureciendo nuestro corazón, en definitiva, a lo que siempre ha sido su voz diciendo: sigo detrás de ti, sigo detrás de ti, sigo detrás de ti. El reposo no lo vas a encontrar en otro lugar, lo vas a encontrar en mí.
Una promesa antigua, entonces, un Dios que no se cansa, una promesa persistente que nos alcanza a nosotros hoy. Pero fijaros, el objetivo de la carta de Hebreos, de nuevo, una promesa seria. Y por eso decía que en este capítulo no podemos quedar indiferentes. Porque cuando se nos dice en el primer versículo que nos podemos quedar atrás, y dice, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Nos toca decidir, nos toca atender. Cuando Dios dice que se enojó profundamente, hizo ese juramento de nunca entrarán en mi reposo, pudiéramos pensar que Dios se estaba enfadando de balde, ¿no? Que ese enojo suyo podía ser simplemente pues, una pataleta, una rabieta, en esa mentalidad que muchos podían tener y seguimos teniendo hoy a veces, ¿no? en este mundo occidental, de pensar que lo que hace Dios es lo que hacían los dioses de Grecia, ¿no? El ser el típico tirano que se entretenía mirando cómo, bueno, pues esas criaturas iban arriba y abajo y simplemente, bueno, pues haciéndonos la vida un poquito más difícil. No tenemos ese tipo de Dios, pero a veces pensamos que sí. Y podemos pensar que ese enojo era un enojo gratuito. Pero atendamos por un momento a todo lo que se nos decía en el primer capítulo que había pasado aquí. No habían sido pocas veces las que Dios había buscado a su pueblo, no habían sido pocas veces las que el pueblo había renunciado una y otra vez a lo que Dios les daba, seguían anhelando y añorando lo que tenían en Egipto, seguían prefiriendo todo aquello, se les había olvidado que eran esclavos y cómo se les trataba. Somos de memoria pobre, en general, los seres humanos. Y en medio de todo eso podemos pensar, digo, que Dios se estaba enfadando de balde, pero fijaros, ¿sabéis que en aquella época no solamente Dios había sido ninguneado una y otra vez por ese pueblo al que había salvado tantas veces? Se le dice, estás siendo desleal, estás siendo como una prostituta para contigo, yo estoy siendo fiel constantemente y tú no haces más que ir en pos de otros dioses, ir con otros pueblos. Estáis incluso sacrificando a vuestros hijos a Moloc, que era uno de los dioses a los que se sacrificaban criaturas, pensando quizá, no sé, que el reposo podía estar en esos otros lugares, o que por lo menos así no tendrían que sujetarse a ese Dios que les quitaba lo que querían, o el reposo que ellos querían tener, esa idea de reposo tan personal que tenemos a veces de hacer las cosas a nuestra manera. La cosa era bien seria, y se hace terriblemente seria en este caso, porque resulta que en el momento que entra Jesús en escena, renunciar a Jesús es como nos expresa en los evangelios, en esa parábola de los labradores malvados. No solamente cargarte a alguno de los mensajeros que el dueño de la viña ha mandado para hacer lo que haya que hacer, sino cargarte incluso a su propio hijo. Vemos a un Dios empeñado en encontrarse con su pueblo, entregando su único hijo a la peor muerte posible, y aún así, al pueblo de Dios, renunciando a ese reposo, renunciando a la obra de Cristo, pretendiendo volver atrás. ¿Os imagináis el desprecio profundo que un Dios que lo ha dado todo, incluso su único hijo, puede experimentar en una situación de ese tipo? Y eso es exactamente lo que estaba pasando ahí. Lo que estaba sucediendo era que en la carta a los hebreos se nos llama una y otra vez, se les llama una y otra vez a prestar atención porque están a punto de cometer el error más trágico que se puede cometer en esta vida, que es ignorar la figura de Jesús. Cuando tú decides ignorar a Jesús, no estás solamente optando por una posibilidad, estás cerrando las puertas a tu reposo. Y tú necesitas descansar, yo necesito descansar.
Así que esa carta nos dice una y otra vez, presta atención. Estás viendo delante de ti algo que es la última palabra de Dios al respecto de tu reposo. Y te puede parecer por momentos que en otros lugares se te perseguirá menos, que la vida será más sencilla, que encontrarás más placer, más diversión, pero si te pierdes a Jesús, lo pierdes todo. Como os ponía ahí, cuando uno renuncia al mejor, eso es lo peor. Y esa es la esencia de Hebreos. Por eso dice, persevera, no te rindas, no te olvides de que es Jesús y no otro el que proporciona ese reposo. Cristo superior a todo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al templo, superior a cualquier cosa que ellos hubieran conocido, a los profetas, a los patriarcas. Jesús como el sumo sacerdote y a la vez el cordero que se entrega. Por eso es tan difícil quizá también la carta a los hebreos, porque Jesús es todo y nos cuesta muchísimo entender eso. Perderle es la peor expresión del dolor posible. Y si quieres alejarte del reposo, entonces solamente tienes que renunciar a Jesús. Ya estás ahí. Ahora, si quieres plantearte alcanzar ese reposo, ese descanso de tus obras del que se habla en el texto, que no es solamente de trabajar, esto no se reposa ni se resuelve durmiendo más horas al día. Estamos hablando de lo que pesa la vida, de lo que pesan los años, de lo que pesa mirar alrededor y darnos cuenta de que la vida es, como dice Eclesiastés en esta versión preciosa, correr tras el viento. ¿Quién puede correr tras el viento y alcanzarlo? Solamente es vanidad, vapor y aflicción de espíritu. Fíjate lo que te encuentras en este texto que estamos viendo. Dice, todavía falta que algunos entren en ese reposo y los primeros a los que se les anunció la buena noticia no entraron por causa de desobediencia. Fijaros que Dios lo puso todo fácil en ese sentido. Ese es parte de nuestro problema, que la salvación nos cuesta gratis. Luego hablaremos del discipulado, que el discipulado no es gratis. Por eso aquellos judíos querían volver atrás. Porque sí, quizá habían abrazado con emoción a la figura de Jesús, se estaban abrazando, como decía Joel la semana pasada, a lo que Jesús había representado, pero cuando las dificultades estaban llegando, lo tentador era darse la vuelta y salir en dirección contraria. Y aunque es tentador y todos podemos comprenderlo, sin embargo significa renunciar a Jesús y significa desobedecer. Y una de las cosas que cuesta más a la gente probablemente hoy aceptar de la Biblia es que es tremendamente clara. Llama al pecado, pecado, llama a la desobediencia, desobediencia. No entraron a aquel reposo que se les había regalado precisamente por causa de desobediencia. Y sigue diciendo, por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, como decíamos antes, cuando mucho después declaró por David lo que ya se ha mencionado. Y lo que decía era exactamente esto, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La voz de Dios, y especialmente en Hebreos, sigue hablando alto y claro y dice, yo soy tu reposo. Tu reposo está en mí, no está en otra parte. Puedes tirarte 40 años si quieres dando vueltas por tu propio desierto, pero no lo vas a encontrar. El reposo primero y último, el que perdimos en el Edén y hacia el que vamos de vuelta, es el que nos regala Jesús, el que nos abre esa puerta al reposo, que podemos empezar a vivir ya desde aquí, aún en medio de todo lo que estamos sufriendo, pero en ese gozo y esa paz sobrenatural que solamente da el que sea Jesús el que te haga reposar, eso lo empezamos a vivir aquí, como decía Ami. Empezamos a vivir nuestra vida eterna aquí, la presencia de Dios sistemática y presente aquí, ahora, y hasta que estemos de manera constante delante de Él sin que haya nada que interfiera esa comunión. Todavía no hemos llegado a ese punto, nos encantaría, pero nos vamos a perder de verdad ese reposo futuro
que podemos empezar a vivir aquí solamente porque estamos escuchando todas esas otras voces que nos dicen como si estuviéramos en una especie de mercado. El reposo está por aquí, el reposo está por aquí. Ya no vamos a muchos mercadillos, aunque estamos en el rastro y sigue funcionando, pero algunos nos lo pensamos, ¿verdad?, para seguir participando de mercadillos en medio de la pandemia. Y sin embargo, ¿qué es lo típico de un mercadillo? En el que cada uno de los que está en su puesto te invita de alguna manera a acercarte allí, a donde están vendiendo su producto, y te van a vender su producto como el mejor. Y como decía Joel el otro día, estamos en un mundo en el que constantemente tenemos 50.000 voces alrededor que nos van a estar invitando de manera directa o no, honesta o fraudulenta, a que busquemos allí, en su puestecito particular, en su chiringuito particular, el reposo que estamos buscando. Y a veces nos va a parecer incluso que lo hemos encontrado, porque somos muy inmediatistas. Y porque si algo me da un puntito de subidón en este momento, ya estoy reposando. Ya. Luego pasan las cosas, y no voy a entrar porque no os puedo sintetizar 20 años de consulta psicológica en minuto y medio. No voy a entrar, es a lo que me dedico. Para los que no me conocéis, soy psicólogo clínico. Pero el reposo no está donde la gente piensa que está el reposo. Y a veces la gente llega a la consulta diciendo, quiero que me des la fórmula para que no me afecten las cosas. Y yo digo, aquí no es. Y podría vender humo, podría hacerlo. Podría vender la psicología como la panacea, que no lo es. Desde la psicología podemos hacer ciertas cosas, pero si la gente quiere reposo, necesita a Cristo. Y eso no lo puedo decir en una consulta, evidentemente, porque la gente no me paga para eso. Intento ser tremendamente cuidadosa. Pero como suelo decir, y solo hace falta que entres en mi web para que veas un poco lo que te quiero trasladar, creo que el lugar para encontrarse por primera vez con la fe no es la consulta psicológica. Pero noto una y otra vez, que la gente está buscando un reposo que nunca va a encontrar ni en el coaching, ni en la psicología, ni en el budismo, ni lo va a encontrar en las frases de Pinterest súper motivacionales y súper inspiracionales que cuando llega un momento como este no valen absolutamente para nada. Jesús nos dice que el reposo es Él. Y fijaros que las voces que se escuchan ahora son exactamente las mismas voces que se escuchaban en el Edén. La voz de Dios diciendo, te va a ir bien si vas por aquí, aunque tienes por supuesto la opción de no venir por donde yo voy. Y la voz de Satanás diciendo, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Dios te ha dicho que ahí es donde vas a encontrar reposo? Yo te garantizo que si tú tienes una mente mucho más abierta y si estás dispuesto a explorar estas otras opciones, aquí te vas a encontrar cosas fantásticas, no te lo pierdas. Dios es Dios y no necesita estar convenciéndonos. Dios se muestra como es, no tiene agenda oculta, expresa su persona, da, Él es amor, no se reserva nada para con nosotros. La otra parte, sin embargo, tiene esa voz seductora que genera dudas en nuestro corazón y que nos invita a explorar en esos otros lugares, dándonos la promesa de que allí vamos a encontrar reposo. Sin embargo, lo único que encontramos ahí, como nos contaba Joel la semana pasada, es endurecimiento de corazón. No, tú vales más. Tú sostente a ti mismo, piensa en ti, lo más importante eres tú. Si quieres reposo, deja de pensar en los demás, céntrate en ti mismo, crece tú. No sé cuánta gente conozcáis que hayan encontrado reposo de esa manera. Ni siquiera los que les va mejor en la vida aparentemente reposan. Como decíamos antes, las esclavitudes vienen de muchos lugares distintos. Y no todas con cadenas necesariamente. O te esclaviza lo que no tienes, o te esclaviza lo que tienes, o lo que quieres, o de la manera que lo quieres, o por el tiempo que lo quieres. ¿Cuánta gente hay esclava en estos momentos de sus duelos? Porque han perdido cosas, han perdido personas, y eso evidentemente nos conmueve, pero están esclavizados por esos duelos. Y podemos nosotros, en cualquier momento, ante algo que perdemos, también sentirnos esclavos de todo eso.
Y sin embargo Dios nos dice en la persona de Jesús, yo te ofrezco mucho más. Y no te lo ofrezco para aquí y ahora solamente, porque aquí y ahora solamente por seguirme te van a machacar. En el mundo tendréis aflicción. Y cuando yo escucho a cristianos decir lo contrario, flipo porque no sé qué Biblia se han comprado, pero la mía dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Eso era lo que les estaba pasando a los hebreos que querían volver de vuelta al judaísmo. ¿Dónde creo entonces que está mi reposo? ¿Dónde está depositando confianza mi corazón, que es al final donde albergamos de una manera simbólica aquello en lo que creemos, aquello que arraiga? Seguimos un poquito más y dice, si Josué les hubiera dado ese reposo, Dios no hubiera hablado posteriormente otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. ¿Te imaginas que por escoger bien, a partir de este momento pudieras reposar? ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Visualizas lo que significa parar? Pero parar de verdad. Parar incluso aunque mañana vas a ir a trabajar, mañana es lunes, empieza una semana dura, puede que estés confinado, como estaré yo. Esto es más que descansar físicamente. Significa que abordamos la vida aquí y después desde el descanso que solo Dios proporciona de manera absolutamente contraesperada, contracultural, radicalmente opuesta a lo que se nos dice fuera. Lo que se te dice fuera, a lo que se te invita fuera, es a un carpe diem que puedas tocar y palpar. Por eso estamos en esa sociedad hipermaterialista e hiperhedonista. O que lo sienta, o que lo toque, lo palpe, lo adquiera. Pero esto es otra cosa. Esto es vida con mayúsculas. Esto, como hemos hablado otras veces, se trata de no estar más en modo supervivencia, como salvando los muebles cada día, sino poder decir, ¿sabes qué? Da igual lo que pase mañana, que me digan lo que me digan, da igual si se me quiere o se me odia, da igual si se me persigue o no se me persigue, no es que lo disfrute, no tenemos espíritu masoquista. Pero ¿sabes qué? Tengo la mejor opción. Jesús es lo mejor. Y a lo mejor resulta que por hablar tan claro hasta me estoy jugando la acreditación profesional. Pero creo que Jesús es lo mejor. La gente a veces se sorprende, ¿no? ¿Qué hace una psicóloga hablando de fe y qué hace una fe aplicando psicología? Que lo uno no tiene que ver con lo otro. Yo leo Biblia y me encuentro psicología por cada línea que leo. Aquí se habla de quiénes somos y de quién es Dios. Y de dónde viene lo que somos y por qué somos como somos. Y cuando leo psicología no paro de acordarme de que las personas están constantemente buscando reposo y no lo van a encontrar en los libros de psicología. Podrán encontrar algo que pueda paliar momentáneamente determinados aspectos de su sufrimiento y sigo creyendo que podemos hacer cosas y nos ayudamos unos a otros y Dios nos invita. Por eso estamos recogiendo pañales o estamos recogiendo leche. Precisamente a ayudarnos unos a otros, a hacer comunidad y no solo dentro de Icono. Icono es una comunidad que se hace trascendente e impacta en el entorno en el que está inserta. Aquí no hacemos las cosas solo para nosotros. Deberíamos hacer las cosas para impactar fuera. Todo lo demás es vanidad. Y te vas a ver, me voy a ver sistemáticamente corriendo detrás del viento si no soy capaz de darme cuenta de que el reposo no está en esas otras cosas que perseguimos, sino que está ahí esperando una respuesta de nuestra parte. Estamos contemplándolo, estamos meditando sobre lo que Él es, con dificultades muchas veces para entender el texto bíblico, sin duda, porque no es fácil poner en palabras todo lo que Cristo representa, es imposible. Estamos viendo la imagen del Dios invisible cuando miramos a Jesús. Pero en medio de todo eso, fijaros lo que se nos dice en este texto. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Pudiera ser que nosotros nos podamos quedar atrás.
esta es una promesa, como vemos en la pantalla, vigente. Os leía y os leo de nuevo ese versículo primero del capítulo 4. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de vosotros parezca quedarse atrás. Y dice el 2, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos anunció la buena noticia, pero no lo escucharon y no les sirvió de nada. ¿A dónde te está llevando contemplar lo que estás contemplando? ¿Te está llevando a alguna parte? Porque Dios nos sigue ofreciendo ese mismo reposo. Esta es la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia de que Dios sigue interesado en que podamos reposar en Él. Y Jesús nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Nos parece alucinante cómo todo en la Biblia está absolutamente interconectado? Hebreos no para de referirse al Antiguo Testamento. Y Jesús no paraba de referirse al Antiguo Testamento. Y leemos Hebreos, y Hebreos está conectando todo eso y nos da ese sentido envolvente de cómo cada elemento está absolutamente, íntimamente interconectado. Pero todo va en la misma dirección, diciéndonos, ¿y tú qué respondes? Y vamos a ver después cómo no responder ya es una respuesta. Y esto es lo bueno y lo malo que tiene un regalo. El Evangelio es el regalo de buenas noticias y como sabéis que soy muy visual, voy a intentar reducir a 2 fotografías como viene siendo mi costumbre en los últimos tiempos. Lo voy a poner de la siguiente manera y esta imagen representa una metáfora que no es mía, se la escuché hace unos años a Emmanuel Buch y me saltaron los plomos porque es de esas formas de explicar las cosas que son tan directas, tan gráficas, te hacen entender también tu propia responsabilidad en eso que está pasando. Por eso el texto dice, esforcémonos. Eso significa que hay algo que debemos hacer nosotros. Y es lo siguiente. Imaginaros que Dios es el que lleva el cazo en la mano. Dios está deseando darnos bendición, pero Dios no se queda simplemente en desear darnos bendición. Dios nos bendice y nos regala toda bendición espiritual en Cristo. Eso es lo que nos dice la carta a los Efesios. Tenemos todo eso, tenemos a nuestro alcance la bendición de lo que supone Jesús. Jesús como mejor que cualquier otra cosa que incluso aquel pueblo de Israel hubiera conocido. Mayor que David, mayor que Salomón, mayor que Moisés, mayor que el templo, mayor que la ley, mayor que los sacrificios, que cualquier sumo sacerdote que hubiera habido antes. Pero resulta que nosotros, en vez de tener el plato boca arriba, como veis en la siguiente foto, muchas veces tenemos el plato boca abajo. Y el problema no es de Dios que no te bendice y que no te ofrece reposo. Y muchas de las voces que vas a escuchar fuera te van a decir, Dios, perdona, ¿y qué te ofrece Dios? Mira lo que te ofrezco yo, mira mi puestecito en el mercadillo. Mira lo que yo te ofrezco, y además a coste cero. Bueno, eso es lo que se dice. Como sabéis, no hay nada gratis. Y nos pilla sistemáticamente con el plato boca abajo, que perdonadme, es la cosa más tonta que podemos hacer, porque cuando tú tienes a alguien que está deseando bendecirte y pudiendo tener el plato boca arriba, lo tienes boca abajo, esto es lo que hablábamos hace no tanto en esa serie sobre proverbios que la Biblia llama ser un necio. Te estás muriendo de hambre, pero por lo menos te mueres solo y autosuficiente. Porque aquí lo importante es que nosotros llevemos el cazo. Y cuando uno está como estamos nosotros después de un año de pandemia, ¿qué capacidad tenéis o tenemos de autobendecirnos? ¿Lo habéis pensado? ¿Sabéis que si no fuera por sus misericordias, no estaríamos hoy de pie? Y esto no es lo peor que puede pasar. Lo que está sucediendo ahora es puramente circunstancial.
Lo que nos dice Hebreos es que lo peor que puede pasarnos es perdernos a Cristo. Y eso, en un sentido, debería generarnos terror, temor, no por un miedo irracional a un Dios que se presenta con la capacidad de partir las montañas por la mitad, que puede hacerlo, sino porque nos debería dar terror nuestra propia necedad cuando decidimos tener sistemáticamente el plato boca abajo. Eso solamente habla de lo imbéciles que podemos llegar a ser los seres humanos. Y sigo creyendo que como icono tenemos una responsabilidad en impactar al mundo con estas verdades, nos cueste lo que nos cueste. Porque mucha gente ha muerto durante este año sin alcanzar el reposo que hay en Cristo. Si eres seguidor, y ya lo tienes, si eres seguidor de Jesús, si estás en ese reposo, no te vuelvas atrás. Y mánchate las manos en construir por algo que merece la pena. Aquí o en cualquier otra iglesia local que tenga como obsesión alcanzar al mundo para que el mundo repose. Y en medio de ese mancharte las manos, vas a reposar tú, aunque no lo parezca. Porque los primeros bendecidos seremos nosotros. Pero por otra parte, si no eres seguidor de Jesús, te lo estás perdiendo. Y no te lo puedes permitir. No si pretendes alcanzar reposo en algún momento. Y precisamente el infierno, el estar alejado de Dios, es ese lugar de no reposo porque Dios no está. Jesús es nuestro reposo. Y tener un temor reverente ante lo que significó que ese Dios decidiera pringarse por nosotros y hacerse hombre, entregarse. Si no atendemos eso, es exactamente esta imagen que tenéis aquí, tan simple y tan básico como esto. En un sentido, la salvación es gratuita, por supuestísimo, porque Dios en Jesús lo ha hecho todo. Absolutamente todo. Y te dice, mira, te presento lo mejor, te ofrezco un regalo, lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Y algunos interpretan a Jesús como una especie de ticket al cielo, como suelo decir, porque dicen, ya está, venga, pues ahora ya a buscar el reposo en esas otras cosas, a vivir la vida. Ahora, si eso es lo que estamos pensando, no hemos entendido el sacrificio de Jesús. Y yo me preguntaría seriamente si tenemos ese ticket al cielo. A veces uno piensa que tiene su entrada y no la tiene. A veces no te enteras hasta que estás en la puerta. Pero fijaros, Billy Graham decía que así como la salvación es gratuita, el discipulado, seguir a Jesús, lo cuesta todo. Volver a ser iglesia reunida para impactar la comunidad en la que estamos cuesta esfuerzo, pero merece la pena. Seguir a Jesús mañana lunes en nuestros puestos de trabajo cuesta esfuerzo, pero merece la pena. Si escuchamos hoy su voz, podemos endurecer el corazón y seguir empeñados en esas otras cosas, pero nuestra urgencia ahora, de verdad, no es tanto ni siquiera salir de la pandemia. Nuestra urgencia es aprender a reposar en Cristo en medio de la pandemia o en medio de lo que nos toque vivir, para que otros puedan alcanzar ese reposo. Nos cuesta todo. Y eso efectivamente es un precio que nos cuesta pagar. En un sentido solo hay que tener el plato boca arriba, pero cómo cuesta a veces, ¿verdad? Ahora vamos a seguir un poco más. Una de las cosas increíbles que hace Hebreos es recordarnos
que la carga de la responsabilidad de ese no entrar en el reposo no estaba en quien tenía el cazo en la mano y derramaba sistemáticamente bendición, sino que estaba precisamente en el pueblo desobediente. Y Joel mencionaba la semana pasada cómo por exceso de familiaridad a veces escuchamos ese versículo de Juan 3:16 que nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Nos lo sabemos de memoria, es posiblemente el versículo más conocido y más repetido. Pero fijaros lo que dicen los dos versículos siguientes, los tres versículos siguientes, del 17 al 19. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y seguimos pensando en ese Dios tirano que nos hemos imaginado o que nos han vendido, cuando lo que Dios ha mostrado es una y otra vez su misericordia. Dice, fue para salvarlo por medio de Él. Y dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Y fijaros de qué manera tan bonita lo expresa. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. La gente, las personas, en nuestra perversidad seguimos buscando el reposo en lugares donde no lo vamos a encontrar. Y no nos gusta que se nos llame perversos, no nos gusta que se nos diga que somos unos malagradecidos, no nos gusta ninguna de esas cosas. Nos sienta como un tiro en la barriga. Pero esa es la causa de nuestra condenación y no es otra. Y reencontrarnos a través de esta carta a los hebreos o de cualquier rincón del Evangelio con el verdadero reposo nos tiene que llevar, como digo, a que ante esa contemplación que estamos haciendo de Jesús podamos darnos cuenta de que Él es nuestro reposo, Él nos lo ha dado todo ya, no va a haber nada después, no podemos seguir esperando a ver qué echan ahora, como suele pasar con la televisión o como en las redes sociales, y decimos, venga, y seguimos con el feed, y a ver qué viene ahora, y a ver qué ha publicado tal, o a ver qué ha publicado cual. Dios no va a publicar nada más. Si te pierdes a Cristo, te lo has perdido todo. Y como dice el versículo que os leía antes, podemos quedarnos atrás. Ahora quizá puede ser más fácil, y con esto voy a terminar, porque necesitamos descansar, que entendamos que todo regalo requiere una respuesta y que ya hemos dado una respuesta. Todavía estamos a tiempo de modificarla. Efectivamente, los que estamos dentro podemos volver atrás, pero eso nos tendría que hacernos cuestionar si realmente en algún momento hemos estado dentro. Porque cuando te encuentras con Jesús, si verdaderamente has palpado lo que Jesús representa, ya no lo puedes dejar. Pero si no, fíjate, dice en el versículo 12 del capítulo 4, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Por eso se nos dice, si oyes tu voz, la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Es otra manera de decir, deja que te corte. Déjate empapar por lo que Dios mismo te está diciendo aquí, con el ejemplo de otros en el pasado. No te quedes tú atrás. No vayas a ser de esos que se quedaron fuera, que no alcanzaron ese reposo simplemente por una cuestión de desobediencia. Esa palabra, que es esta que estamos leyendo en definitiva hoy, y que nos alcanza a través de los tiempos, a través de esa promesa sistemática, perseverante. Dice, penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto. Nuestras cartas están al descubierto. Si eres de los que has creído, formas parte ya de ese reposo. Si no, te estás quedando fuera.
y porque estamos en un hoy en el que todavía la salvación es aceptable, Dios acepta este día todavía para tomar una decisión, es que todavía tiene todo el sentido esto que estamos leyendo. Todo está al descubierto, expuestos estamos a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Termino con esa idea justamente. Podéis verlo también en la pantalla. No tomar una decisión ya es tomar una decisión. Y cuando tú ahora estés contemplando a Jesús a lo largo de estas semanas, de estas conversaciones en las que nos estamos llevando una y otra vez a ponernos delante de la grandeza, de la majestad de Jesús, recordándonos en el capítulo 2 de Hebreos por qué y por quién murió Jesús, recordándonos la semana pasada lo importante de tener corazones sensibles. ¿De qué sirve esa sensibilidad si no es para tener una respuesta ante lo que se nos está presentando delante? A veces se habla de tener una oración específica para... A veces la cosa es mucho más sencilla y profunda que eso, porque cuando tú y yo recibimos este tipo de mensaje directo de un Dios que sigue empeñado en alcanzarnos con su reposo, entonces nuestro corazón responde, o bien aceptando la luz en medio de nuestras propias oscuridades, o bien rechazándola. Tú necesitas reposo, y yo necesito reposo. Vamos a terminar orando. Señor y Padre, te damos tantas gracias, porque tú te has empeñado sistemáticamente, Señor, en alcanzarnos. Y porque tú que gobiernas los tiempos, gobiernas el universo, lo tienes todo en tu mano y podrías simplemente haberte desocupado de nosotros, podrías habernos hecho a un lado, podrías dejarnos a nuestro libre albedrío sin más. Tú has decidido mancharte de sangre, de sudor, de tristeza, de angustia, de tentaciones. Te has encarnado en Jesús, Señor, y no sabemos reconocerlo lo suficiente. Así que, incluso habiéndote aceptado, Señor, tenemos que pedirte perdón por no entender con toda la profundidad lo que significa y lo que representa que tú te encarnaras y que decidieras romper con toda la parafernalia que había antes, Señor, para alcanzarnos de una manera tan natural y tan directa como decir, quiero bendecirte, ¿tú quieres que te bendiga? Yo te amo, ¿tú quieres ser amado por mí? ¿Quieres tener esa relación íntima y estrecha conmigo? Señor, necesitamos que tú transformes la oscuridad de nuestro corazón en un corazón que tenga sensibilidad a lo que tú eres, a lo que tú das. Que nunca nos pilles, Señor, con el plato boca abajo, ni en las cosas grandes que tienen que ver con la eternidad, ni en las cosas pequeñas tampoco, Señor. Porque incluso en medio de todo esto, después de este año durísimo que estamos viviendo, tú sigues, Señor, acompañándonos minuto a minuto, dando bendición a cada uno de nuestros platos, y no queremos, Señor, morir de hambre ni morir en nuestro desierto dando vueltas en círculo, por empeñarnos en encontrar el reposo en otro lugar. Así que, Señor, con el resto de la comunidad en este mundo que se reúne hoy para celebrar a Jesús, quiero declarar, y lo hago entre mis hermanos aquí, que tú, Señor, y solo tú, eres nuestro reposo. Necesitamos, Señor, de tu descanso. Necesitamos, Señor, interiorizar esto para enfrentar nuestra semana desde el confort y la tranquilidad de sabernos amados, sostenidos, alimentados por ti. Y gracias, Señor, porque en tu voluntad, si tú nos acompañas, nos darás también las fuerzas para no volvernos atrás. Así que te glorificamos en esta tarde, Señor, y declaramos que Jesús verdaderamente es
lo mejor. En el nombre de Él te damos las gracias ahora y te seguimos bendiciendo, Señor. Amén.